España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a sus paisajes, su cultura, su historia, su leyenda. En este capítulo vamos a la provincia de Soria, a unas decenas de kilómetros al oeste de su capital, a unas tierras sobrias pero hermosas, a uno de esos sitios de España que se han convertido en escenarios de leyenda, entre los pueblos de Calatañazor y San Leonardo de Yagüe. Comenzamos por uno de esos pueblos de España que se han convertido en protagonistas de un mito, Calatañazor. Calatañazor se alza desafiante sobre un cerro parcialmente erizado de riscos. Subimos por la ladera y entramos por una de las antiguas puertas de la villa. La belleza de Calatañazor impacta. Es tal que no hay palabras. Hay que vivirla estando aquí. Bien, fuera de la muralla, ermita. Hubo periodos durante los cuales su situación fue especialmente delicada. Un azote estaba castigando cruel y sanguinariamente los predios de la cristiandad española. Ese azote tenía un nombre, Muhammad ibn Abu Amir, que pasaría a la historia con el sobrenombre de Almanzor. Almanzor, Al-Mansur, en árabe significa el victorioso. Almanzor fue un caudillo musulmán, el hombre más poderoso del califato de Córdoba, que aterrorizó durante mucho tiempo a los reinos cristianos. Se acercaba además el fin del primer milenio, lo que acrecentaba los tintes apocalípticos del drama. Zamora, Pamplona, León, Barcelona y otras ciudades sufrieron sus zarpazos. Y ni la muy sagrada Santiago de Compostela quedó a salvo de ellos. Cuenta una leyenda que se fue extendiendo por la cristiandad que aquí, en Calatañazor, Almanzor perdió su tambor, es decir, que mordió el polvo. Aquella batalla habría tenido lugar en un escenario de nombre evocador,
el Valle de la Sangre. Cabe imaginarse esa batalla en estos parajes. Las huestes de la cristiandad derrotando a las del Islam, el relincho de los caballos, la canción de metal de las espadas, el silbido de las flechas, los gritos. Cabe imaginárselo, sí, pero es que en realidad solo cabe eso, la imaginación, ya que aquella batalla, según el común pensar de los historiadores, nunca tuvo lugar. Sin embargo, la cristiandad, que tan mal lo había pasado con ese azote, levantó cabeza con esa leyenda. Los cristianos estaban necesitados de alguna victoria, aunque hay algunos autores que sostienen que esa leyenda en algo debe basarse. En cualquier caso, Calatañazor no necesita los honores de esa leyenda para ser visitada, aunque esa leyenda haya traído aquí a muchos. Bástale a esta villa, declarada conjunto histórico-artístico, el honor de su carácter y el de su austera belleza. Solo ver la iglesia de la Virgen del Castillo, con el encanto de sus retales románicos encajados en aportaciones posteriores, merece una visita. En una iglesia como esta de Calatañazor, la iglesia de Santa María del Castillo, se siente, acaso con más fuerza, la fe. Quizá como podían sentirla aquellos hombres y mujeres del medievo. Postrarse aquí, ante la talla de Nuestra Señora, del siglo XIII, o ante la del Cristo del Amparo, del XV, no es como hacerlo en cualquier otro lugar. Alimentada nuestra alma con la belleza y la fuerza de Calatañazor, buscamos más. Pocos bosques de sabinas, pocos sabinares como este de Calatañazor. Es este sin duda uno de los mejores sabinares que existen en toda España. La sabina es un árbol que crece muchas veces sobre la mismísima roca, sin nutrientes, y tiene que crecer con un gran esfuerzo, con mucho sacrificio. ¿Acaso por ello su madera es una madera dura, recia? Una madera imputrescible, es una madera que no se pudre. Y no solamente eso, sino que la madera de la sabina es aromática, casi huele como el incienso. De alguna manera este árbol es un poco como una metáfora, un símbolo viviente del alma de Castilla, un alma también recia, resistente, como las mismas sabinas. Las sabinas, acostumbradas a la austeridad más severa, a poco que encuentren algo más de alimento de lo acostumbrado, como sucede aquí, alzan sus copas vigorosamente al cielo. Es muy raro ver árboles de esta especie con el porte que llegan a alcanzar en el sabinar de Calatañazor. Los bosques de sabina no son de los más extensos de España, pero sí de los más característicos de nuestra patria y sin duda de los más hermosos, aunque sea una belleza austera. Acariciar una de estas sabinas es, para mí, como acariciar Castilla. Pero por aquí, la naturaleza nos reserva más sorpresas. Muy cerca del sabinar de Calatañazor encontramos otro espacio protegido. Un espacio protegido en el que el principal protagonista, aunque no el único, es el agua.
nuestro destino es la llamada Fuentona de Muriel. A lo largo del camino, no podemos otra cosa que detenernos aquí y allá a contemplar la transparencia de las aguas. Qué pena que el espectáculo de las aguas puras y cristalinas se haya convertido en algo cada vez más escaso. En lugares como este captamos su valor. Y así, hechizados por la magia de las aguas, llegamos a la Fuentona, que como su nombre indica, es una fuente grande, un manantial superlativo, tanto que de ella nace de golpe, saliendo de las entrañas de la tierra, un río entero. Es zona caliza, y este es uno de esos fenómenos de los paisajes de este tipo, que los técnicos llaman kársticos. Solo que aquí se da en unas dimensiones sorprendentes. Ha habido espeleobuceadores que se han aventurado a explorar las profundidades de la Fuentona. Algunos incluso lo han pagado con su vida. Y lo que se ha llegado a explorar es muy poco de lo que este río, que aquí aflora como un gran ojo cristalino, debe recorrer bajo tierra. No es este el único monumento de la naturaleza que podemos encontrar en este. Eran estos lugares, especialmente en tiempos como los de la Edad Media, extraordinariamente apartados, remotos, solitarios. Es por ello normal que eligieran este lugar algunas personas que querían huir del mundanal ruido y en medio del silencio, de la belleza de la naturaleza, buscar dentro de ellos mismos y acercarse a Dios. Parece que aquí, en el cañón del río Lobos, hubo eremitas, es decir, ermitaños, hombres que vivían en la soledad de la naturaleza dedicados a la oración. Mucho tiempo después, hubo también quienes construyeron en este entorno natural privilegiado una hermosa ermita. La ermita de San Bartolomé es una construcción sencilla que combina elementos románico-góticos. Fue alzada en el primer tercio del siglo XIII y mientras su obra avanzaba, lo hacía también la transición de uno a otro estilo, lo que se ve perfectamente en el edificio. En él hallamos algunos detalles de inspiración cisterciense. Pero, sin duda, no es el templo solo, sino el templo, en combinación con su entorno natural, lo que confiere a este santuario un halo singular. Dice el libro sagrado que un día es ante Dios como 1000 años, y 1000 años cuyas rocas se formaron hace millones de años en el fondo del mar. Hoy solo hay aquí agua dulce, como la del río Lobos, o como la de este otro río, el Lucero, que emana directamente del subsuelo, de forma parecida a lo que vimos en la Fuentona.
En lo alto de un cerro rocoso se alza una de las fortalezas más notables de la zona, el castillo de Ucero. Muy cerca encontramos los restos de la conducción que los romanos hicieron para llevar las aguas desde el nacimiento del Ucero hasta la ciudad de Uxama, que hoy llamaríamos Osma, y bajo la cual, pasados los siglos, se establecería el burgo de Osma. Nuestro recorrido de este capítulo va acercándose al final. En nuestra última etapa nos encaminamos hacia una muy noble y próxima población, San Leonardo de Yahweh. Antes de llegar, hacemos un alto para admirar una pequeña iglesia románica que hay muy cerca de San Leonardo, en Arganza, la iglesia de San Juan de Gollado, que parece datar del siglo XI. En uno de sus muros exteriores nos sorprende encontrar empotrados capiteles y columnas de un antiguo pórtico. En los asuntos del gobierno de la villa y en sus derechos de explotación de los pinares. Los pinos, nos lo dice el libro Becerro, han sido durante mucho tiempo algo muy importante en la economía de la zona. La tierra de pinares soriana. Han sido y siguen siendo, como muestra la relevancia de la industria maderera de la comarca. Estamos en una de las grandes áreas forestales de la península, dominada en especial por una especie
el pino silvestre, también conocido con otros nombres como pino albar o pino de Soria. Un pino propio de zonas frías, tanto que no solo podemos encontrarlo en algunas áreas de España con esas características, sino también en zonas como la helada taiga eurosiberiana. Se nos antoja que al propio San Leonardo Abad, cuya imagen aparece representada en el libro Becerro, le habrían gustado estos paisajes forestales. No en balde, la leyenda del santo nos dice que pasó un tiempo haciendo vida de eremita en una fronda francesa en el siglo VI. Según algunos autores, el pueblo fue creciendo en torno a un hospital de peregrinos con el nombre del santo. Antes hubiese otras construcciones. Por ejemplo, una iglesia del siglo XII, que acabaría en manos de los monjes del monasterio de San Pedro de Arlanza, y parece que otra del XV. Es este sacro escenario el que acoge en un día muy señalado las ancestrales danzas del paloteo, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y que son una de las más queridas señas de identidad de San Leonardo de Yagüe. Y así hemos llegado al final de este capítulo, en el que tantas y tan bonitas cosas hemos visto. Así son estas tierras de Soria, tierras de Calatañazor, tierras de Sabinas, de la Fuentona, del río Lobos, de San Leonardo y de otras cosas, de pinares, de naturaleza, de historia, de leyenda, de fe, de nobleza, de fuerza, como tantas otras tierras de este microcontinente que llamamos España.